Hola, Ricardo Garza de este lado, para platicar con ustedes sobre un tema súper importante y el tema es la epigenética. Miren, la epigenética es un estudio muy nuevo, el cual todavía no se tienen todas las conclusiones científicas, mas sin embargo ya está siendo aplicado en muchas partes y muchas áreas. Y este tema de la epigenética es un tema totalmente que es revolucionador. Es un tema que es el que básicamente nosotros utilizamos como el respaldo científico de nuestro trabajo, y el tema de epigenética está desde los años 20 o 30 más o menos, que lo descubre Waddington, y posteriormente han habido muchos estudios. Y lo complejo y lo interesante de este tema es que en realidad la epigenética prende y apaga los genes. Y les voy a comentar un poquito más a fondo. Miren, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma, que es un departamento del gobierno de Estados Unidos, las siglas son NIH, tiene la descripción de epigenética como un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios. Escuchemos bien, los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia de ADN subyacente del organismo. Y esto que nos marca el gobierno de Estados Unidos, que es la epigenética, digo, no lo determinaron ellos, lo determinó Waddington, pero la epigenética en sí es una ciencia que ya está siendo inclusive adaptada por el gobierno de Estados Unidos. Y esta parte de la epigenética es la que determina dónde va a recaer todas las herencias transgeneracionales. Ahí recae toda la información transgeneracional que nosotros tenemos, pero también recae todo lo de nuestro medio ambiente. Fíjense, el doctor, si mal no recuerdo, es neozelandés, Bruce Lipton, que tiene un libro llamado La biología de la creencia, dice, no somos víctimas de nuestra genética. En realidad el ADN es el ADN el que está conformado por el medio externo celular. Entonces la célula como tal tiene su propia vida, y la cadena de ADN en sí es condicionada por el ambiente y por la herencia. Por eso nosotros en la programación evolutiva sabemos que si cambiamos el ambiente y cambiamos la percepción de las personas del ambiente, podemos entonces cambiar la genética de las personas. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, en un caso concreto de una enfermedad, pues la epigenética está encendiendo o apagando genes para producir o dejar de producir cosas, porque nuestro cuerpo no tiene en realidad muchas funciones que hacer, más que agregar o quitar masa, y hacer ¿cómo se llama? Hacer los inflamaciones y hacer los hoyitos que de repente se hace en nuestro cuerpo, como la osteoporosis. Entonces en sí la epigenética nos va a activar o desactivar genes. Si ustedes pudieran ver, miren, ustedes pueden ver la cadena de ADN, que está así como una espiral de doble hélice. Si ustedes logran desdoblar la doble hélice, quedan obviamente dos líneas, y en cada línea existen interruptores para encender y apagar los genes. ¿Cómo sería esto? Chéquense, en la naturaleza tenemos también la epigenética muy marcada. Por ejemplo, en los árboles nosotros vemos que si es invierno, el ambiente que está generando el frío, entonces el árbol deja de producir hojas. Si el ambiente es cálido, propicio, entonces el árbol comienza a producir hojas. ¿Cómo sabe qué mes es? No es que lo sepa, simplemente la epigenética por medio del ambiente determina que sí y que no. Y es lo mismo con nosotros, con el estrés que estamos viviendo. La epigenética determina si nosotros debemos de subir de peso, bajar de peso, si debemos no sé, ganar más masa en algún lado del cuerpo, perder masa, tener o no tener cáncer, tener una enfermedad o no, que nos dé gripa, tener bloqueos inconscientes. Todo eso lo marca la epigenética por medio del inconsciente, y que a su vez está determinando nuestro físico. Entonces
Recordemos que nosotros tenemos nuestro inconsciente que está dirigiendo en sí nuestro destino. Y fíjense, con respecto a la epigenética hay un escrito en un periódico, un reportaje del doctor Félix Resillas Targa, que es el director del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, de la UNAM, y él nos explica, así tal cual, también, que la epigenética está para encender y apagar los genes. Entonces, cuando nosotros hacemos una terapia y hacemos conciencia al paciente de lo que está sucediendo, lo único que estamos haciendo es influyendo en su epigenética. ¿Por qué? Porque la epigenética en sí, como tal, es en realidad un encender y apagar genes. Por ejemplo, alguien que tenga dolor de hombro, su cuerpo está expresando, por medio de la epigenética, que hay una carga fuerte y adicional. Si tiene un conflicto en el colon, por ejemplo, está expresando entonces que el paciente tiene un conflicto de traiciones, de enojos. Entonces, si nosotros logramos entender la emoción, podemos entonces entender cómo va a funcionar nuestro cuerpo con respecto a la genética que se va a estar manejando. Entonces, la genética como tal está determinada por el ambiente y por lo hereditario, que eso es lo que nos explicaba el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ya nosotros, basados en esos conocimientos, es como armamos la terapia, porque lo que hacemos es cambiar la percepción de las personas, cambiar su medio ambiente con respecto a su creación de su realidad, y ahí es donde la epigenética tiene en sí o no un sentido para aprender a apagar los genes. Y esta parte es muy importante, la quería compartir con ustedes y espero les sea de mucha utilidad. Gracias a todos. Bye.